Muy buenas, mi nombre es María José Gutiérrez. Vengo a dar una capacitación sobre el decreto 1295 y la ley 1562, cuáles fueron sus cambios, básicamente. El decreto 1295, fue expedido el 24 de junio de 1994. Aquí se determinó la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Bueno, las disposiciones generales. Lo que se dice en el artículo 1 nos habla básicamente sobre definiciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, en donde nos dice que nos habla de todo el sistema de riesgos profesionales, las disposiciones que se van a tener en cuenta en el primer artículo. En el segundo artículo ya nos habla básicamente de los objetos del sistema de riesgos profesionales. Acá nos dice que el sistema de riesgos profesionales debe tener unos objetivos. El primero es establecer actividades de promoción y prevención, obviamente a que mejoren las condiciones de trabajo, la salud y de la población trabajadora. Por segunda disposición está fijar las prestaciones de atención de salud a los trabajadores y también prestaciones económicas, ya sea por incapacidad temporal, o permanente o parcial, ya en caso de un accidente más grave. Otro es también reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas pertenecientes por incapacidades, también ya parcial o la muerte, ¿sí? En donde se deriven contingencias de accidentes o trabajos. También nos habla de fortalecer actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes que se han generado. Por artículo 3 nos habla del campo de aplicación, que nos habla también de que va el artículo 279 de la ley 100, que esto aplica para todas las empresas que funcionan en el territorio nacional y a los trabajadores contratistas, subcontratistas, sectores públicos, oficiales, semioficiales, mejor dicho, en todos los órdenes y también obviamente en el sector privado general. En el artículo 4 nos habla también de las características del sistema, que es básicamente lo que debe conformar el Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, como características van las siguientes. Dice que debe ser dirigido, controlado y vigilado por el Estado. Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Profesionales tendrán a cargo la afiliación al sistema y a la administración del mismo. También nos dice que todos los empleadores por X o Y motivo deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, ya que ninguno está exento de que llegue a pasar algo, un accidente, incidente, un suceso repentino, como sabemos que se derivan los incidentes. Entonces tienen que estar afiliados. También los trabajadores dependientes, es una obligación para todos los empleadores afiliar. Otra cosa, el empleador que no afilia a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales, es responsable de las prestaciones que se le otorguen en este decreto. También nos hablan de los trabajadores afiliados tendrán derecho a reconocimiento y pago de prestaciones, todo lo de ley. También las cotizaciones están a cargo de los empleadores, obviamente. La relación laboral debe obligar a pagar las cotizaciones que se establecen en este decreto. ¿Vale? También obviamente que tener en cuenta la cobertura de este sistema se inicia desde el día de calendario siguiente a la afiliación. No es el día en que lo afilen, sino el día siguiente. Bueno, en el artículo 5 ya nos habla como tal de las prestaciones asistenciales que debe prestar el Sistema General de Riesgos Laborales, que es dependiendo a que el trabajador sufra un accidente de trabajo o le genere a él
una enfermedad profesional. Entonces, a lo que tendrá derecho es a lo siguiente: asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, en caso más grave, prótesis, órtesis y reparación en cuanto a su reposición o en casos de deterioro, o cuando se requiera rehabilitación, pues también. También rehabilitación física, profesional, gastos de traslados, condiciones, cualquier tipo de prestación de estos servicios, pues debe estar legalmente. Gastos derivados, atención inicial de urgencias, o sea, todo que conlleva esto, pues va a cargo del Sistema Nacional de Riesgos Profesionales. ¿Listo? En el artículo 6 nos habla ya de las prestaciones de los servicios, entonces pues básicamente nos dice que deberán suscribir esos convenios correspondientes a entidades promotoras de salud, obviamente. Para el artículo 7 nos habla de las prestaciones económicas. Entonces nos dice que tendrá derecho a reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas, que son subsidios por incapacidad temporal, indemnizaciones por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. Para las disposiciones que se vieron ya en este último capítulo de este decreto, nos habla más o menos de lo que se significaba el accidente de trabajo, las excepciones, en fin. Bueno, en la ley 1562 se expidió el 11 de junio del 2012. Aquí se modifica el sistema general aquí se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Entonces, en el artículo 1 tenemos las definiciones del Sistema General de Riesgos Laborales, salud ocupacional, programa de salud ocupacional. ¿Listo? En el artículo 2 nos habla básicamente de unas modificaciones del artículo 13 a la ley 1295, que es la que anteriormente les hablé. Entonces dice que quedará de la siguiente manera: afiliados son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, en forma obligatoria, ¿quiénes están y deben estar afiliados? Entonces, los trabajadores dependientes, nacionales, extranjeros y que estén vinculados a un trabajo, ya sea escrito o verbal, o ya que se esté prestando servicios públicos por determinado tiempo, o pues ya sea un contrato formal en donde pues se hable que usted presta servicios con entidades o instituciones públicas o ya sea privadas. Entonces pues también usted debe estar afiliado. También las cooperativas, las precooperativas, jubilados, pensionados y pues obviamente que se quieran reincorporar a la fuerza laboral. Entonces ya ahí vendrían siendo obviamente como trabajadores dependientes. También deben estar vinculados mediante contrato de trabajo o ya sea servidores públicos. También estudiantes, a todos, a niveles académicos, instituciones educativas públicas, privadas, deben ejecutar, si estas entidades deben ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para la institución, pues también se deben realizar estas afiliaciones. Trabajadores independientes también que laboren en actividades catalogadas ya sea de alto riesgo, obviamente por el Ministerio de Trabajo, pues también deberán estar afiliados. Miembros de agremiaciones o asociaciones también, y pues ya en forma voluntaria vendría siendo trabajadores independientes, informales, de diferentes establecimientos, en fin.
También una y más importante, los miembros de agremiación de subsistema nacional también deberán estar afiliados. ¿Listo? Entonces, para el artículo 3, obviamente nos habla de definición de accidente de trabajo, en donde nos dice que pues es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión de trabajo y pues ya se genere perturbación funcional o psiquiátrica o invalidez o la muerte. ¿Listo? Entonces, pues, accidente de trabajo. En el artículo 4 nos habla de enfermedad laboral, su definición. En el artículo 5 entonces ya nos habla el ingreso base a liquidación, que pues son de las prestaciones económicas, que son las siguientes: para accidente de trabajo, para enfermedad laboral, y creo que estas dos son las prestaciones económicas que se deben tener en cuenta. Entonces, para accidentes de trabajo, el promedio de ingreso base de cotización es de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo, y para enfermedad laboral, el promedio del último año o fracción de año ingreso base de cotización anterior a la fecha que se calificó en la primera, o sea, en la primer origen que se calificó como enfermedad laboral. ¿Listo? Para el artículo 6, entonces, el monto de cotizaciones nos dice que para los trabajadores vinculados, contratos de trabajo o servidores públicos, pues no podrá ser inferior al 0,348% ni superior al 8,7% del ingreso base de cotización. Bueno, ahora vamos con los cambios significativos que hubieron del decreto a la ley. En el decreto 1295 se decía salud ocupacional. Ya en la ley 1562 se estableció que debería llamarse seguridad y salud en el trabajo. Entonces, antes se llamaba programa de salud ocupacional, ahora se llama sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Antes se denominaba riesgos profesionales, ahora se llama riesgos laborales, que es pues para dividir todo el campo el tipo de trabajador. Antes no existía norma legal directa que definiera el accidente de trabajo, entonces en el artículo 10 se declaró inasequible. Ya en la ley 1562 se define que todo accidente de trabajo es un suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajador, que produzca una lesión orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica o ya sea una invalidez o muerte. Antes se denominaban las operadoras del sistema administradoras de riesgos profesionales, conocidos como ARP. Ahora se denominan ARL, que son las administradoras de riesgos laborales. ¿Listo? Antes no se reconocía accidente de trabajo en ejercicio de función sindical. Ya en la ley, pues obviamente se incluyó a la protección de riesgos laborales, que pues todo suceso, o sea, todo evento que suceda a los trabajadores, ya sea en un permiso sindical, aún fuera de sus funciones, pues deberá estar sobre su ejercicio contractual. Antes no existía una norma legal directa que definiera la enfermedad laboral, y pues ahí se declaraba inasequible. Ya en la ley 1562 se define enfermedad laboral, que es contraída frente a la exposición que el trabajador tenga dentro de su cargo laboral, y pues a estos, y si está expuesto a factores de riesgos inherentes. La afiliación al SGRP solo era obligación de los empleados, entonces ahora son afiliados obligatorios los contratistas, los que tengan un vínculo civil, comercial, administrativo, pues superiores a un mes. El Comité Paritario de Salud Ocupacional se llamaba COPASO, ahora se llama CPSCT, que significa Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes pues no existían normas por incumplimiento de un sistema de gestión. Ahora el incumplimiento de estos estándares mínimos darán implicación a sanciones. Si esto no se lleva a cabo, pues, y llegan las autoridades a hacer inspecciones, pues llevarán a imposiciones de sanción.
Entonces, pues eso sería todo. Espero haya quedado todo muy claro. Muchas gracias por su atención.